¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy veremos cómo invocar comandos definidos de AutoCAD vía código de Visual Basic. Así que sin más, comencemos. Muy bien amigos, en este pequeño ejemplo pues he usado los comandos mtext, insert y zoom para muestra de lo que podemos hacer. Así que vamos por partes, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, el nuevo elemento de este día es send command, ¿ok? Este send command se encuentra dentro del objeto thisDrawing, ¿ok? Y básicamente lo que hace es como si estuviésemos mandando a escribir los comandos en esta línea de texto, ¿ok? Y tiene algunas particularidades, así que vamos a explorarlas. Muy bien. Quiero que observen qué es lo que pasa, por ejemplo, qué es lo que necesitamos para ejecutar un comando, ¿ok? Aquí quiero que vean el comando regem. Si yo tecleo regem, necesito darle un enter, ¿ok? Para que me sea regenerado el modelo de mi dibujo. De igual forma, cuando yo necesito mandar un comando, necesito mandar vía código la acción de presionar el botón de enter en mi teclado. De tal forma que yo necesito pasarle este pequeño valor que es el carry return, que es el equivalente al código de la tecla de enter, ¿ok? Eso es muy importante porque si yo, vamos a comentar este pedacito, si yo ejecuto esto sin darle esta instrucción, fíjense que aquí se me queda la instrucción escrita, pero el AutoCAD me está aguardando para que yo presione el botón de Enter, ¿ok? Entonces, si yo descomento esto nuevamente, bueno, pues, fíjense que aquí como me va apareciendo el regenerar modelo, ¿ok? Eso es lo primordial, ¿ok? Cada vez que yo vaya necesitando algún comando, necesito darle las instrucciones de la tecla de Enter para que vaya continuando en el orden que necesita, ¿ok? Muy importante. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos un comando, pero ¿qué pasa si mi comando requiere más parámetros? Y nuestro siguiente ejemplo es el ejemplo de zoom. ¿Ok? Vamos a teclear el de zoom para que vean cómo me aparece aquí. Yo tecleo zoom y me aparece una lista de opciones. ¿Ok? Tecleé zoom, presioné enter y ahora me sale esto. ¿Qué hago? Yo escribo por lo general ya sea A o all y presiono nuevamente enter. ¿Ok? Entonces, para hacer un zoom all vía comandos de Visual Basic, yo necesito mandar el comando zoom, enter, escribir la opción, en este caso all, y nuevamente enter. Ok, de tal forma que yo ejecuto esto y sin problema alguno. Vamos complicándonos más. ¿Qué pasa si yo quisiera crear un círculo? Ok, bueno, vean que yo puedo escribir circle y me pide, si seguimos el camino habitual, me pide el centro. Yo le puedo escribir el centro, enter. Luego me pide el radio, 3 por ejemplo, enter. Ok, y me ha creado este círculo. Si yo ejecuto esto, pues me va a ejecutar lo mismo, circle, enter, el centro, enter, el radio de 4 y enter. Veamos qué pasa. Y aquí me ha creado un círculo. Ok, esta es una alternativa. Si ustedes consideran que alguna de las cosas que hemos hecho en clases pasadas lo ven complicado y prefieren usar los comandos vía AutoCAD, bueno, es una alternativa para hacer esta mezcla, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa también? De repente
pues nuestro programa se vuelve tan complejo. Entonces, para simplificar algunas cosas, pues es una buena opción también utilizar los comandos que ya existen en AutoCAD, ¿por qué no? Vámonos con otro ejemplo, con un rectángulo, ¿ok? Entonces ponemos rectángulo, me dice eh, que me necesita en la primera esquina, ¿ok? Vamos a poner una esquina. La segunda esquina, vamos a ponerla aquí como no aparece, 10, 30 y Enter, ¿ok? Y aquí está mi rectángulo, ¿sí? Fíjense que si yo ejecuto esto, la diferencia es la segunda esquina, entonces me va a aparecer un rectángulo más pequeño, ¿ok? Fíjense que nuestros comandos llegan a ser un poco extensos, de tal forma que pues podemos tener algo ya más complejo como el ejemplo, ¿ok? Fíjense en esta línea que, como les comentaba, hace el insert del bloque y a la vez de un texto. Fíjense todos los comandos que necesito. El mtext, por ejemplo, me pide la esquina donde va a comenzar. En este caso le cambié la altura, le puse 2. eh, Nuevamente me puso la siguiente, me preguntó por la siguiente esquina y yo le puse el texto al final, ok. También para el bloque me pidió el nombre del bloque, el punto de inserción, el factor de escala tanto en X como en Y, eh, también el ángulo de rotación y finalmente lo inserto. Y finalmente para hacer el zoom, este zoom lo que hace es que no importa donde yo esté, me va a hacer el zoom dirigido hacia el bloque. De tal forma que si yo cambio el punto de inserción de este bloque, vamos a ponerle aquí 50, ok, me va a insertar el bloque un poco más arriba, perdón, un poco más a la derecha, pero el zoom me lo sigo ajustando, ok. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es un juego ahí entre el bounding box en los mínimos y máximos. Estos puntos se lo pasamos al zoom. Hay un zoom, si recuerdan, entre los comandos de AutoCAD que se hace con ventana, es el zoom window, y donde les pasamos las esquinas, ¿ok? Entonces tomamos las esquinas del bloque que acabamos de insertar y hacemos el zoom hacia ese bloque, ¿ok? Bueno amigos, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. ¿Cuál es mi recomendación? Si necesitan hacer esto, bueno, intenten hacer eh, alguna operación vía comandos de AutoCAD, los comandos definidos. Fíjense en la secuencia que llevan y vayan pasando todos estos parámetros hacia eh, una línea de texto, ¿ok? Y no se les olvide que entre cada parámetro que pasen necesitan pasar el valor de la tecla Enter, ¿ok? Muy importante. Así que amigos, espero les haya gustado este video, espero les haya servido sobre todo en su trabajo, en sus proyectos y si les gustó, denle me gusta al video, suscríbanse, compartan con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Bye.